Hola a todos. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola, Nima. Me alegra verte. Encantado. Matt, déjame empezar por Donald Trump. Hace apenas un momento, creo que una hora más o menos, dijo algo sobre Omán. Sí, me parece increíble. Este tipo se está buscando un conflicto con Omán, el único país de Oriente Medio que no quiere pelearse con nadie en este mundo. Exacto. Si hay un adulto en la sala, alguien razonable, alguien de quien la gente debería comprar camisetas de fútbol para representar a su equipo, ese es Omán. Son los únicos que muestran algo de decencia en todo esto, ¿verdad? Sí, y él va y se mete con ellos. Sí. ¿Y recuerdas cómo se esforzaron tanto antes de que empezara esta guerra? Bueno, y durante años, quiero decir, desde hace muchos años, los omaníes han sido el intermediario entre los estadounidenses y los iraníes. Han demostrado ser muy hábiles en eso, muy competentes, han sido increíblemente fiables. Administración estadounidense tras administración han recurrido a los omaníes para hablar con los iraníes y, por supuesto, para ayudar en negociaciones como las de 2015 o las del último año. Y sí, así es como se les trata. Ya sabes, Omán debería dar la vuelta y decir, ¿sabéis qué? Antes dijimos que no estábamos interesados en cobrar peajes por el estrecho de Hormuz junto con Irán. Pero ¿sabéis qué? Ahora sí lo vamos a hacer. Y la gente también debería darse cuenta de que los estadounidenses tienen una presencia militar muy importante en Omán, en el Golfo de Omán, en la costa. Creo que el puerto se llama Qasr, pero es una base naval estadounidense de gran relevancia, así que encaja dentro de la constelación del Imperio Americano en esa zona. No se trata, por tanto, de que los omaníes sean siempre contrarios o de que no quieran colaborar con los estadounidenses. No, están plenamente dentro del orden americano, pero han demostrado una capacidad para trabajar con otros, y en especial con los iraníes, que nadie más tiene. Y ahora viene Trump y los desprecia. Creo que esa es la única base en Oriente Medio, por lo que parece, no fue alcanzada por misiles iraníes. Creo que fue atacado en los primeros días. Y se convirtió en un problema porque los barcos estadounidenses, sobre todo los destructores, habrían ido allí para repostar. Bueno, no para repostar, porque lo hacen en el mar, sino para reabastecerse o recibir misiles. Y por lo que tengo entendido, después de esos primeros ataques, la Marina estadounidense dijo, no podemos poner nuestros barcos allí, serían vulnerables. Por eso empezaron a ir hasta Diego García. Así que sí, los iraníes también hicieron que esa zona quedara fuera de límites. Alguien puede corregirnos en los comentarios, pero estoy bastante seguro de que en los primeros días Omán fue atacado. Omán fue atacado, pero fue en el puerto, ya sabes, en uno de los puertos. Era un petrolero que intentaba cambiar, digamos, la dinámica del estrecho de Hormuz, el bloqueo del estrecho de Hormuz. Eso fue todo. Nunca he oído que una base estadounidense haya sido alcanzada por misiles iraníes. No sé si alguien del público puede confirmar eso o contárnoslo. Ni en los medios persas, ni en los medios en inglés, ni en los alternativos, ni en los tradicionales. Nunca he oído hablar de ninguna base estadounidense. Aunque bueno, podría ser perfectamente. Whatever is have perfectly swore. Esto es lo que dijo Donald Trump. Según, bueno, no es la mejor fuente. Al Jazeera que un ataque con drones provocó un incendio. No, eso es en al-Qasr, en Irak. A ver. Sí, es verdad. ¿Quién quiere el control del estrecho de Hormuz? ¿Aceptarías un acuerdo a corto plazo que permita a Irán y a Omán controlar el estrecho? ¿Y tendrían que abrirlo de inmediato? ¿O estarías dispuesto a que eso ocurriera con el tiempo?
No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo. ¿Y quién lo controlaría? Son aguas internacionales. Nadie va a controlarlas. Nosotros las vigilaremos, pero nadie va a controlarlas. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlas, pero nadie va a controlarlas. Son aguas internacionales, y Omán se comportará igual que los demás. Así que tendremos que volarlos. Sí. Sí, y eso fue justo después de que la televisión iraní informara que, bueno, se había alcanzado un acuerdo o un memorando de entendimiento, y la Casa Blanca dijo que no, que eso no era cierto. Y luego Donald Trump dice esto. Así que no parece que haya ningún tipo de acuerdo, sobre todo en los temas clave, como quién va a controlar el estrecho de Hormuz, ¿verdad? O sea, hay un desacuerdo claro. Y además, con todo lo demás también. Hemos visto en los últimos días tantos informes distintos sobre cómo sería ese memorando. Hoy mismo, en mi cuenta de X, tenía dos fuentes diferentes, buenas fuentes, normalmente fiables, pero que básicamente informaban de dos memorandos distintos. Uno incluía el levantamiento de sanciones y el otro la devolución de activos congelados. Cosas así, en las que sinceramente no me imagino a los estadounidenses aceptando nada de eso. De verdad, no puedo. Exactamente. Siento lo mismo. Y creo que, cuando se trata del estrecho de Hormuz, de alguna manera, Donald Trump está mintiendo, porque ha aceptado, de algún modo, que Irán puede controlar el estrecho de Hormuz, o que Irán, Omán y la región pueden controlarlo, pero no lo está reconociendo. No sé qué está pasando. Por lo que he escuchado en los medios persas, parece que han acordado un nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz. Lo único era el peaje. Irán lo llama un sistema de peaje, pero no es un sistema de peaje. Va a ser una tasa administrativa o algo así, una tasa medioambiental. Sí, de hecho eso forma parte del derecho internacional, como he aprendido hace poco. No se pueden cobrar peajes por el paso inocente, pero sí se pueden cobrar tasas por cosas como los costes de mantenimiento medioambiental. Así que sí, tienen derecho a hacerlo. Sí, esta es la forma en que se retuerce el problema, ¿sabes? De alguna manera las dificultades a las que se enfrentan, las diferencias que tienen el estrecho de Hormuz, creo. No sé cuál es el sentido de bombardear Omán, por cierto. ¿Por qué tienes que decir eso? Ese tipo está totalmente fuera de control. No sabe de lo que habla. No, quiero decir, empezó a soltar cosas sobre cómo Emiratos Árabes Unidos y Bahrein tienen que unirse a los acuerdos de Abraham. Y bueno, ya están dentro. Creo que el otro día se puso a hablar de por qué la gente está preocupada por cuánto dura esta guerra. Dijo algo como, la guerra de Corea fue hace 70 años. Ya sabes, la guerra de Corea fue de 1950 a 1953. Creo que también dijo que la guerra de Irak duró 12 años. Pero la ocupación estadounidense fue de 2003 a 2011. Y dijo que Afganistán duró 10 años. O sea, no acertó en nada. De verdad, nada. Y ahora esto. Está enfadado con Omán. Se ha puesto amenazante. Creo que lo que dijo fue, voy a volar Omán. Y claro, esto es con lo que el mundo tiene que lidiar. Con este hombre, para quien todo gira en torno a sí mismo. Y lo único que sabe hacer es lanzar amenazas de violencia, ¿no? No lo sé, pero sinceramente no creo que vaya a haber ningún acuerdo, pase lo que pase. Incluso si lo apartaran, no veo cómo la administración estadounidense podría llegar a un acuerdo con esto. Así que sí, estoy de acuerdo en que el mecanismo existe para que Irán lo gestione. Y ahora, los estadounidenses tienen una elección. O permiten que Irán lo haga y que el tráfico se reanude por el estrecho de Hormuz, o no lo permiten, y entonces tendrán que asumir las consecuencias de que ese estrecho siga cerrado. Y esas consecuencias las vamos a tener de todos modos. Incluso si todo volviera a la normalidad hoy, que no va a pasar, seguiría habiendo repercusiones, consecuencias económicas que se extenderán hasta 2027. Así que, para los estadounidenses, no solo es que empezaran una guerra que no podían ganar,
sino que además iniciaron una guerra de la que no pueden salir. Sí, Cuando estaba informando sobre Irán, dijo que Venezuela, que habíamos destruido su marina, la marina venezolana, su fuerza aérea, que allí no quedaba nada. Mezcló Venezuela con Irán. Sí. Bueno, se suponía que Irán iba a seguir el mismo camino que Venezuela, ¿no? Quiero decir, esa era la idea, que todo sería más violento, con mucha más acción militar, algo mucho más intenso. Pero el resultado sería el mismo, básicamente una operación lista para ejecutar. El gobierno iraní se mantendría en gran parte intacto, pero su liderazgo se habría rendido ante los estadounidenses, se habría arrodillado. Y si eso no ocurría, claro, ya lo hemos comentado muchas veces, estaba esa idea de que entonces habría levantamientos, ¿verdad? Y no le he oído decirlo en un par de semanas, pero durante un tiempo, una vez por semana, Trump mencionaba que había entregado armas a los kurdos y que no las habían usado, y hablaba de lo desagradecidos que eran y de todo lo demás, ya sabes. Pero sí, quiero decir, los estadounidenses están realmente en una situación en la que, ¿cómo salen de esto? ¿Cómo pueden salir de esta? Creo que las realidades políticas en Estados Unidos son tales que es imposible que ofrezcan ninguna concesión. La única concesión posible sería girar hacia Cuba, desviar la atención de aquí, culpar a los europeos por no hacer su parte, o culpar a los países del Golfo por no hacer la suya, lo que sea, y luego dejar que todo vuelva a la normalidad. Y con suerte, que nadie se dé cuenta. Creo que esa es la única jugada que realmente les queda a los estadounidenses en este momento. Porque de nuevo, políticamente, no tienen ninguna influencia sobre Irán. No pueden obligar a Irán a hacer nada. Si vuelven a la guerra, ¿qué pasa? Que en 4 o 5 semanas tendrían que detenerla otra vez, porque se habrían quedado casi sin municiones. En esas 5 semanas se habrían quedado sin todos sus misiles Patriot y THAAD, ¿no? Ya no tendrían más misiles JASM. Sí, o sea, no se ve qué opciones tienen aquí. Y políticamente, para los estadounidenses, esta idea de, ya sabes, la reacción del fin de semana ante la posibilidad de que se firme un acuerdo, ese odio, ese convencimiento absolutamente un adversario, es un gran mal. Irán nunca puede permitirse que exista. O sea, no veo una salida a esto para Nima. Ya sabes, no solo viste a los republicanos atacando a Donald Trump, también viste a los demócratas atacando a Donald Trump por intentar acabar con la guerra. Y el argumento de los demócratas es que, bueno, quizás si él logra terminar la guerra, primero, quieren que la guerra continúe, porque quieren que la economía de Estados Unidos esté muy mal en noviembre. Pero además, los demócratas creen que si Donald Trump firma un acuerdo, entonces AIPAC y el lobby israelí castigarán a Donald Trump retirando su apoyo a algunos de sus candidatos. Y que AIPAC y el lobby israelí trasladarán ese apoyo a candidatos demócratas pro-israelíes, ¿verdad? Así es como opera el AIPAC. Es lo que han hecho durante décadas. No hay ninguna razón para pensar que no harían lo mismo aquí. Y desde luego, el Comité Nacional Demócrata lo sabe perfectamente. Por eso vemos a demócratas yendo a los programas de noticias por cable, condenando la idea de poner fin a esta guerra, usando frases que encajan con el discurso del lobby israelí. El otro día, por ejemplo, viendo a Cory Booker y a Debbie Wasserman Schultz, era como si fueran portavoces de la Fundación para la Defensa de las Democracias. De hecho, probablemente estaban leyendo los argumentos que les había dado la AIPAC. Matt, cuando hablamos, ya sabes, ¿recuerdas los tiempos de la administración Biden? Aquel enorme caos en política exterior. Y sabíamos quién estaba detrás de esas decisiones. Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland. Cuando se tomó la decisión en el Pentágono de no enviar misiles de largo alcance a Ucrania, fueron Lloyd Austin y la gente del Pentágono quienes lo decidieron. Hoy, no sabemos quién lleva realmente las riendas en Washington.
Y en mi opinión, no sé si Donald Trump está al tanto de lo que acabas de mencionar. Sobre la munición, las reservas, los misiles de crucero, la escasez de misiles de crucero. Ese hombre, cada vez que habla, no suele tener mucha paciencia para escuchar esos detalles. Por eso te digo, mi opinión es esta. ¿Quién crees tú que está dirigiendo todo en Washington? I don't know. I mean, that's a great question, right? No lo sé. Quiero decir, es una gran pregunta, ¿no? Al menos con la administración de Biden, había una cierta comprensión de que, bueno, Joe Biden no era quien la dirigía realmente, ¿sabes? Pero al menos se entendía que estaban Tony Blinken, Lloyd Austin y Jake Sullivan al frente de esas instituciones, de esas burocracias, y que el imperio estadounidense, el gobierno de Estados Unidos, seguía funcionando como de costumbre. Así que no nos gustaba lo que veíamos. No nos gustaba el apoyo a una guerra imposible de ganar en Ucrania. No nos gustaba el apoyo al genocidio de Israel. Pero al menos podíamos tener cierta seguridad sobre lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, ¿verdad? What they were going to do and how they were going to do it, right? And in this case, you don't have this at all. Y en este caso, no tienes nada de eso. Y bueno, ya lo hemos comentado antes también. Esa idea de que en 2024 le preguntan a Vladimir Putin a quién apoya, a Joe Biden o a Donald Trump. Y Putin dice que preferiría haber reelegido a Joe Biden, ¿verdad? Es decir, la idea es que Joe Biden es predecible, aunque fuera evidente que iba a ser más hostil hacia Rusia que Donald Trump y que Biden iba a mantener el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Pues bien, Vladimir Putin prefería eso antes que la imprevisibilidad de lo que Donald Trump pudiera traer. Than the unpredictability of what Donald Trump would bring. And I think that is what we're seeing across the world. Y creo que eso es lo que estamos viendo en todo el mundo, ¿verdad? Que ahora existe el imperio estadounidense, con todo lo que tenía de malo, con todo el daño y la destrucción que causó, con toda la explotación, la extracción que implica, ¿no? Y el hecho de que creo, la mayoría de los países ya entendían que era algo vacío, como estamos viendo ahora, que no puede cumplir sus promesas. Su ejército está sobreextendido y así sucesivamente. Ya sabes, antes había cierta previsibilidad. Se podía entender a quienes estaban en el poder. Y en este caso, tenemos a Donald Trump y a su entorno, que no tienen lealtad a ninguna ideología ni a ningún tipo de institución. La única lealtad que tienen es hacia sí mismos. Ya sabes, el entorno de Trump está lleno de aduladores, fantasmas, estafadores como él. Gente a la que puedes señalar y decir, no, Pete Hegseth, él sí tiene una ideología. La suya es esa cruzada, esa fantasía del cruzado cristiano blanco. Esa es su ideología. Así que bueno, eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Señalar a alguien y decir, vale, Hegseth, más o menos puedo prever lo que va a decir sobre algo, porque se basa en esa caricatura que tiene en la cabeza, en la que él mismo se ve como una especie de cruzado que participa en la gran lucha cósmica, en ese supuesto choque de civilizaciones y todo eso. Así que sí, quiero decir, ¿quién manda aquí? Y esta es otra razón por la que no vamos a ver un acuerdo, Nima, ¿verdad? Porque la incoherencia entre los estadounidenses es tal que, ¿cómo van a conseguir hacer nada? Quiero decir, en realidad, las personas que están liderando el acuerdo, Witkoff y Kushner, bueno, no sé lo suficiente sobre Witkoff como para describirlo, ya sabes, básicamente como un portavoz de Israel. Eso es lo que es Kushner. Witkoff va por ahí con un buscapersonas que no recuerdo quién, quizá Miriam Adelson, le dio. No recuerdo quién se lo dio supuestamente. Es una conexión directa con el Mossad, obviamente. Así que bueno, ahí lo tienes. Y Witkoff es un ignorante. Y está en un puesto para el que nunca, creo que Jeremy Scales citó a los iraníes diciendo que cuando trataban con él era como tener a un niño de cuarto de primaria sentado a la mesa. Ya sabes, era como su presencia no tenía sentido. Era absurdo. Esa persona no sabía nada. Así que bueno, creo que tanto Kushner como Witkoff se pueden definir también por su propio interés. Si miras lo que está pasando con Gaza, con la Junta de la Paz, eso fue simplemente un gran timo, una estafa para llenarse los bolsillos.
Por supuesto, se trataba de establecer la paz de Israel. Hasta ahora, la victoria en Gaza, ya sabes, garantiza que Israel controle el 60% de Gaza. Eso forma parte de la paz fronteriza. Pero mucho de esto tiene que ver con llenar sus propios bolsillos. Y hay un artículo en el Financial Times de hoy o de ayer o de hace poco que habla precisamente de esto, de cómo nadie sabe a dónde ha ido a parar gran parte del dinero. De los pocos miles de millones que se han destinado a eso, nadie sabe dónde han acabado, ese tipo de cosas. Así que, quiero decir, este es el problema que creo que estamos viendo. ¿Cómo tratan las naciones con Estados Unidos? Y eso es muy, muy preocupante. And it's very, very troubling. Creo que el punto que acabas de mencionar es muy importante. Recuerda que el JCPOA llevó 2 años, día y noche, con equipos técnicos reuniéndose, negociando, hablando entre ellos para llegar a un acuerdo, algo como el JCPOA. ¿Dónde está eso ahora? Exacto. Right. There's not anything like it. And I don't think No hay nada there's an parecido. understanding Y no creo, Nima, que haya una comprensión o una valoración real de eso. Creo que de verdad creen, la Casa Blanca y su gente de verdad lo creen, que una negociación debería poder resolverse en un solo día. De verdad lo creen. Y sinceramente, creo que estaban frustrados con lo que estaba ocurriendo en Omán, porque ya iban por la 6ª ronda de negociaciones y cada ronda duraba, ¿qué? 1 día y medio, más o menos. En fin, creo que está realmente frustrados por... But I think they were genuinely frustrated by that. I think maybe they really did think the Iranians Creo que quizá de verdad pensaban que los iraníes estaban resistiéndose, que estaban siendo difíciles y frustrantes a propósito en este asunto, porque no creo que tengan ninguna idea de lo que esto realmente implica. Y creo que el viaje de J.D. Vance a Islamabad, allá por abril, ya sabes, tuvieron una sesión de 22 horas. Y me parece que en la Casa Blanca de verdad creen, que esa sesión de 22 horas o lo que fuera fue algo heroico, que fue una demostración increíble de esfuerzo, ¿no? Quiero decir, si no consigues cerrar una negociación después de 22 horas hablando con alguien, entonces nunca va a pasar, ¿verdad? Obviamente, piensan que la otra parte está actuando de mala fe. Creo que así es como piensan de verdad. Sí, de verdad. Y creo que, bueno, si uno entrara allí y presentara un bonito resumen ejecutivo, con todo bien explicado, diciendo, señor presidente, así fue como se produjo el JCPOA, no lo leerían, no les importaría. De hecho, como decías, llevó 2 años. Así que otra razón más por la que no creo que vaya a haber un acuerdo. Los estadounidenses y los iraníes están hablando entre ellos a través de los cataríes, a través de los pakistaníes. No estoy muy seguro, a estas alturas, de qué papel está jugando Omán en todo esto. No sé si alguno, la verdad. Creo que es más bien cosa de Pakistán y Qatar. Básicamente, están hablando a través del gobierno pakistaní. And the Qataris are very... Sí, y los cataríes son muy, ya sabes, los cataríes llevan años queriendo ser protagonistas en todo este tipo de asuntos. Así que bueno, sí, creo que tú y yo vamos a seguir hablando así cada semana hasta algún momento de agosto. Y creo que en algún punto de agosto vas a tener esa presión económica que se convierte también en presión política en Estados Unidos, con las elecciones de mitad de mandato acercándose. Pero además hay 2 cosas. Una, en julio se acaban las reservas de petróleo, ¿verdad? Es decir, el petróleo que estaba en tránsito, el que los gobiernos estaban liberando de sus reservas estratégicas, todo eso se agota a comienzos de julio. Y eso va a provocar un nuevo repunte en el precio del petróleo. Porque, a ver, escucha a la gente del sector del petróleo y el gas. Casi todos, salvo quizá algunos de los tertulianos de CNBC, están sorprendidos de que el petróleo no esté ya a 140 o 150, ¿no? En los futuros. Y los precios al contado han estado pagando 125, 130 dólares por barril. Y la diferencia entre el precio actual, lo que pagas hoy por un barril de petróleo, y lo que pagas por un barril con entrega a 60 días, o el plazo que sea, hay una especie de disonancia, no encaja.
Y creo que todo eso va a cambiar de forma drástica en julio. Y entonces llegará la presión sobre los estadounidenses, sobre el mercado americano, la presión inflacionaria. Ya sabes, la gasolina va a dispararse. Si el petróleo llega a $150 el barril, eso significa que, ya sabes, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos probablemente suba a unos $6 el galón. En ese punto, claro, y eso es a nivel nacional, así que en California estarán pagando, ya sabes, $11 el galón. Pobres, ¿no? Pero bueno, lo otro también es que para agosto empezaremos a notar de verdad la presión de todos esos subproductos y derivados del petróleo y del gas y de otras materias primas que vienen del Golfo Pérsico y que se han visto interrumpidas. Así que ese déficit que ya conocemos, sea de aluminio, de azufre, de urea, de helio, de cobre o de lo que sea, todas esas grandes materias primas que el Golfo Pérsico exporta en cantidades importantes, creo que, ya sabes, esa latencia va a ir desapareciendo y entonces se va a notar esa presión inflacionaria por la escasez en las cadenas de suministro. Diría que probablemente en algún momento del verano, ¿verdad? I want to say probably maybe sometime in the summer, right? So that's why I'm thinking August is when the American. Por eso pienso que agosto será el momento en que los estadounidenses, y en realidad la temporada de campaña para las elecciones legislativas de noviembre, empiecen de verdad, normalmente a comienzos de septiembre. En Estados Unidos tenemos una festividad que se llama el Día del Trabajo. Es el primer lunes de septiembre y suele marcar el inicio oficial de la campaña electoral. Así que creo que la idea es que querrán tener algo hecho para entonces. De lo contrario, van a tener un problema serio en las elecciones. La única salvación que les queda a los republicanos en todo esto es que se enfrentan a los demócratas. Y si hay un partido político capaz de echar a perder la oportunidad que se les ha presentado por la mala gestión republicana, por sus políticas, por la situación económica y todo lo demás, ese es el actual Partido Demócrata estadounidense. Cualquiera que pudiera básicamente estropear algo que funciona bien, van a ser ellos. Por eso creo que hemos estado teniendo estas conversaciones. Ya sabes, informes sobre acuerdos, choques puntuales, los estadounidenses hunden barcos, los iraníes derriban drones. Creo que así va a seguir hasta agosto. Y entonces en ese momento habrá algún tipo de acuerdo, probablemente silencioso, en el que, bueno, los transportistas y las compañías de seguros sabrán que los iraníes y los estadounidenses han llegado a un entendimiento. Los iraníes no van a atacar sus barcos y el tráfico volverá a la normalidad. Creo que el tráfico va a ir aumentando poco a poco hasta entonces, pero ya sabes, no al nivel que sería necesario. Y creo que la otra parte de todo esto es que los estadounidenses han lanzado esta operación sobre Cuba, y ojalá todo el mundo esté pendiente de Cuba y no de Irán. También está esa idea de que Donald Trump va a retomar sus redadas del ICE en comunidades estadounidenses. Eso desde luego desviaría la atención, así que harán todo lo posible por distraer de lo que está ocurriendo. Pero va a ser muy difícil distraer a los estadounidenses de lo que ha pasado allí y de quién lo ha hecho, cuando les está costando $6 o lo que sea el galón de gasolina, además de todas las demás presiones inflacionarias que vamos a sentir, los tipos de interés y así sucesivamente. Sí, incluso no se ve archivos blesses. Sí, Distrae a la gente de lo que está pasando. sí, o sea, no es que tú lo hagas. Los ves y dices, mira eso. Y de vez en cuando piensas, oye, quizá esta vez sí que hay algo de verdad. Pero no sabría decirte. A mí me parece más de lo mismo. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, si me dices que es un ovni, vale, perfecto. Pero hay como una mancha blanca, un borrón en medio de la foto que, sinceramente, a mí me parece una farola, ¿sabes? Quiero decir, sí, me encantaría ver algo de verdad. Y si es que, no sé, quizá están guardando, quizá eso es lo que hacen, que se reservan las imágenes más jugosas, ¿no? Las de, oye, mira esta foto. Aquí está, de verdad. Aquí está ET.
Lo tenemos. Vive en un búnker en Nevada, ya sabes, ese tipo de cosas. Igual, eso es lo que van a hacer en agosto, para intentar distraer de la gasolina a $6 el galón. Porque yo no veo que vaya a haber ningún acuerdo, ni veo que va a cambiar, ni quién va a intervenir. ¿Cuál es el Deus Ex Machina que va a resolver todo esto? Los chinos no parecen interesados en hacerlo, ¿verdad? Quiero decir, en venir, poner fin a esto, hacer de mediadores y resolverlo todo. Creo que a los chinos no les gusta. No les gustan estas alteraciones. No les gusta esta incertidumbre. Quieren una economía mundial estable, quieren un tránsito global estable. Pero hay una parte de ellos que en realidad está contenta de ver, bueno, no una parte, están muy contentos de ver a Estados Unidos humillado, de ver cómo el mundo multipolar avanza, ya no a paso normal, sino a galope. Esto ha acelerado ese avance, el cierre del siglo XX, el establecimiento del siglo XXI, todo eso. Sí, creo que los chinos están más que satisfechos con todo eso. Así que ¿por qué iban a intervenir para detener algo que, aunque sea doloroso, consideran que, en el fondo, les beneficia a largo plazo? No lo sé, la verdad. No veo. Ojalá alguien me explicara por qué deberíamos tener alguna esperanza de que esto se resuelva. Y luego está siempre la posibilidad de que los estadounidenses digan, Dios mío, nos estamos quedando sin reservas de petróleo. Empiezan a notarse los problemas de suministro, la inflación va a dispararse el mes que viene, la Reserva Federal tendrá que subir los tipos de interés, o lo que sea. Y entonces digan, vale, volvemos a la guerra. Y ese es el verdadero peligro aquí, que no lleguen a un acuerdo y decidan volver a la guerra solo para demostrar que están haciendo algo, aunque la guerra no va a ir de nada. Sabes, de hecho, esto va a empeorar las cosas. Bueno, tienes que hacer más de lo que hiciste la última vez. ¿Qué significa eso? Que tenemos que destruir la infraestructura de Irán. ¿Y qué va a hacer Irán? Va a destruir toda la infraestructura de la región. ¿Qué significa eso? Que no tendremos instalaciones de petróleo y gas en el Golfo Pérsico durante los próximos 5 o 6 años. ¿Y qué significa eso? Que estaremos en una depresión mundial. Es decir, ese es el peligro real que tenemos justo delante. Quiero decir, eso hace que la gasolina a $6 el galón parezca, bueno, un problema menor. Matt, esto es lo que Pete Hegseth ha dicho hoy sobre los misiles y los drones iraníes. Así que tanto si hablamos de su marina, que está en el fondo del Golfo Pérsico, como de su fuerza aérea, sus defensas antiaéreas o su industria de defensa, puede que tengan misiles, pero ahora mismo no pueden fabricar más. Tampoco pueden fabricar más drones, ni más barcos. Y por eso vinieron a rendirse y a sentarse a hablar, algo que Steve, Jared, el vicepresidente y otros están haciendo con gran habilidad. Y mientras tanto, nosotros establecimos un bloqueo de primer nivel. Puedo confirmar que lo que dijo sobre la producción de misiles y drones es una mentira total. Exacto, no tiene ningún sentido. Sí. No sé quién va a creerse esto, ni cuál sería el resultado de ese tipo de argumentos por su parte. Está produciendo ese tipo de información para alimentar a algún público al que quiere llegar. ¿Qué es eso exactamente? Porque si esa es la estrategia por parte de Estados Unidos, en mi opinión, es una gran mentira. Sí, no sabes lo que esta gente realmente cree. No sé si lo viste, pero John Mearsheimer y Stephen Walt debatieron con Victoria Nuland y Mike Pompeo. Y como era de esperar, Walt y Mearsheimer ganaron el debate. De hecho, ganaron en número de votos. Pero además, si lo ves, es humillante. Quiero decir, Pompeo y Nuland no son capaces de ofrecer nada más que tópicos y afirmaciones basadas en los principios del excepcionalismo estadounidense, y en esa idea de que se están metidos en una lucha maniquea entre el bien y el mal. En el fondo, todo se reducirá a eso.
Skma Drdal, Ivan South Suficienza. Essentially, that's where their certainty, that's where their smugness comes from. And, you have to understand, and Scott Y bueno, Horton had hay que tweeted entenderlo. that, tweeted Scott that. Horton lo comentó en un tuit. Victoria En un Nuland momento talks about dado, how Victoria if Nuland Iran habla de que began to si Irán llegara a tener un arma nuclear, well, that ¿qué means significaría Israel eso? would have to get Pues que los israelíes tendrían que it. tener And the una way she también. says it, Y la forma en que lo dice es como si en realidad no supiera que que Israel ya tiene armas nucleares. Y bueno, puede que simplemente esté cumpliendo con su deber y protegiendo esa mentira que lleva décadas circulando. Pero también hay una parte de mí que piensa quizá de verdad no lo sepa, que en Washington lo único que importa es la lealtad, ¿sabes? thing that matters is loyalty, right? Whether it's to your party, to ideology, Ya sea lealtad a tu partido, a una ideología, a una persona, pero en el fondo, lealtad al imperio estadounidense. Y bueno, eso se ve claramente en lo que dice Pete Hegseth. Se ve también en las afirmaciones de, ya sabes, funcionarios de Barack Obama sobre cómo estábamos ganando la guerra en Afganistán, o de funcionarios de George W. Bush sobre cómo iba la guerra en Irak, totalmente desconectados de la realidad. Y fíjate, Nuland, casi justo después de decir eso de que Israel tendría que conseguir armas nucleares, da a entender que ahora no las tiene. Y eso sugiere que está mintiendo para encubrirlo, o que quizá ni siquiera lo sabe. She's lying to cover it up, or she actually maybe not know. And again, I think it's possible she doesn't know because she is in this bubble. Y de nuevo, creo que es posible que ella no lo sepa porque vive en una especie de burbuja. Luego empieza a decir que las guerras de Irak y Afganistán hicieron del mundo un lugar mejor, que fueron necesarias. Hace una salvedad, algo así como, no voy a defender todo lo que pasó con la guerra de Irak, pero ya sabes, no se puede discutir, estoy parafraseando, que la guerra de Irak y la de Afganistán sirvieron para que esos países no pudieran amenazar a sus vecinos. Pero claro, si Saddam Hussein siguiera en el poder, si Al-Qaeda siguiera en el poder, aunque Al-Qaeda nunca estuvo en el poder. Los talibanes afganos y Al-Qaeda son dos cosas completamente distintas. Pero bueno, lo que quiero decir es que se ve cuál es el aspecto más existencial de esta gente, su lealtad. Y para mantener ese tipo de lealtad y sobrevivir, porque si te expones a lo que realmente está ocurriendo en el mundo, si entiendes la historia, si entiendes el contexto, si comprendes lo que verdad está pasando, esa lealtad entra en conflicto con ese conocimiento. Y eso, al final, no se puede sostener. Eso crea una disonancia tan grande que nadie podría soportarla. Por eso creo que estas personas prefieren mantenerse deliberadamente ignorantes, ¿no? Se aferran al relato. Están en posiciones donde todos los que trabajan por debajo y les dan información solo les ofrecen datos que encajan con ese relato. Y muchos de ellos además son psicopáticos. Y esas dos cosas, ser ignorante y ser psicopático, no se excluyen, ¿verdad? Creo que eso se ve claramente con Nuland y con Pompeo. En el año 2026, ¿cómo puede alguien decir que la guerra de Irak hizo del mundo un lugar mejor? Es como decir que está bien matar a alguien porque esa persona podría contagiar una enfermedad o podría tener cáncer. No se puede razonar con alguien así. Es algo totalmente irracional y además completamente desconectado, no solo de la moral y la ética o del derecho internacional, sino también de lo que realmente ocurrió, de lo que de verdad pasó. Y claro, cuando escuchas a Hegseth decir esas cosas como decías, no, simplemente no es cierto. Para empezar, los drones se pueden fabricar en los sótanos de la gente. Sí, quiero decir, Ucrania los está produciendo en casas particulares, y Ucrania es un gran ejemplo. De hecho, Ucrania acaba de enviar, ¿qué? Unos 500 drones más contra Rusia, justo ayer o cuando fuera. Y hace un par de días hubo un ataque masivo con drones. Y vemos que los ucranianos están produciendo un par de millones de drones al año. Muchos de ellos se fabrican en Europa, pero muchísimos se están produciendo dentro de Ucrania. Y los rusos no pueden detener eso. No pueden, ¿verdad? Los rusos, con su enorme flota de drones y misiles, para quienes frenar el uso de drones por parte de Ucrania es clave en cualquier estrategia de victoria en la guerra,
ya sea para permitir algún tipo de avance en el frente y finalmente tomar el resto de Donetsk. Tienen que hacer algo con los drones ucranianos. O simplemente, oye, dejar de tenerlos cerca de sus aeropuertos, dejar de ver cómo aterrorizan a sus civiles. No quieren eso, no quieren ese tipo de situación. Y los rusos no pueden hacerlo. Es decir, la idea de que una campaña aérea de 5 semanas, en la que, para empezar, la mitad de nuestros ataques ni siquiera podrían alcanzar la mitad de Irán, ¿no? La parte norte y la parte noreste de Irán eran inaccesibles para los ataques aéreos estadounidenses e israelíes si no teníamos los aviones o los misiles de largo alcance necesarios para llegar hasta allí. Así que Dios sabrá lo que tienen ahí arriba los iraníes. Además, sabemos que los iraníes llevan décadas preparándose para esta guerra, ¿verdad? Sabemos que construyeron esas instalaciones dentro de montañas y las diseñaron para resistir ataques aéreos. Nadie sabe exactamente a qué se van a enfrentar. Y eso de que no pueden, bueno, podría conceder que quizá hayan perdido la capacidad de producir algunos de sus misiles balísticos, tal vez algunos. Pero, sinceramente, lo digo solo por ser generoso, nada más. Antes me equivoqué con lo de Omán. Estaba convencido de que en los primeros días Omán había sido atacado. Sí, y obviamente me equivoqué en eso. Así que ahora también puedo estar equivocado en esto. Pero aparte de eso, ya sabes, la idea de que los estadounidenses y los israelíes destruyeron las plantas que fabricaban el combustible para cohetes, ¿no? Que las destruyeron. Pues bien, estaban atacando todas esas instalaciones petroquímicas, y esa es una de las razones. Y, vamos a ver, ¿de verdad creemos que los iraníes no se prepararon para eso? ¿No pensamos que tienen otras instalaciones o al menos que almacenaron una buena cantidad de ese combustible? Claro, quiero decir, con la seguridad con la que hablan algunos, o son ignorantes o están mintiendo. Y sinceramente, cuesta saber cuál de las dos cosas es. ¿Recuerdas que Donald Trump fue elegido diciendo que su prioridad era poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas? Y hoy, mientras hablamos, hay nuevas escaladas entre Ucrania y Rusia. Por eso hemos visto a Rusia, por segunda vez, usar misiles rusos contra Ucrania. Y una de las principales razones de este tipo de escalada es la producción de drones y la forma en que Ucrania está utilizando esos drones contra Rusia, alcanzando a civiles en territorio ruso. ¿Hacia dónde vamos, Matt, en lo que respecta a Ucrania? Where are we headed, Matt, when it comes to Ukraine? No place good. No place good. And we see the Ningún sitio bueno. this is what Ningún we've been sitio warning bueno. about for Y lo vemos, ¿no? years now. Esto es justo lo que llevamos años advirtiendo. La idea de que, si esta guerra no se detiene y no se produce algún tipo de colapso, bueno, llevo años diciendo que pensaba que el colapso que iba a llegar sería un colapso económico, un colapso presupuestario. Y eso sigue siendo posible porque a Ucrania le faltan miles y miles de millones de dólares. Pero la idea de que esta guerra está, básicamente, en un punto muerto. Y sé que a mucha gente le molesta que use esa palabra, pero eso es en esencia lo que tenemos aquí. Ha habido un avance lento hacia el oeste, pero incluso con un 75% del control ruso de Donetsk al ritmo de los últimos 4 años, harían falta otros 3 años más para tomar el resto de Donetsk. Así que esta idea de que la guerra acabaría intensificándose y convirtiéndose básicamente en una guerra de ciudades es justo lo que vimos en la guerra entre Irán e Irak. Y tú puedes hablar de eso mucho mejor que yo. Pero cuando esa guerra se estanca y la gente empieza a decir, ahora es una guerra de desgaste y todo lo demás, bueno, eso está muy bien, pero no sirve a los intereses políticos que hay en juego. Tienes que demostrar a tu pueblo que estás haciendo algo para ganar esa guerra, para derrotar al otro bando, o al menos para devolverles golpe por golpe. Y claro, esa ha sido la preocupación, que la situación se intensificara hasta el punto de que los rusos sintieran la presión de atacar más objetivos ucranianos que no fueran militares. Y eso al final es lo que ha ocurrido. And then that's what you got. So now you have had this college hit
Así que ahora ha ocurrido este ataque en una universidad de Lugansk, con 21 personas muertas, y ya había una presión creciente sobre el gobierno ruso por esos otros ataques de Ucrania con drones en distintas partes de Rusia. Entonces, ¿qué van a hacer al respecto? Ahora existe la amenaza de que los rusos empiecen a atacar edificios gubernamentales, centros de mando y control e infraestructuras que antes no habían tocado. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Ucrania ante eso? Ucrania, que está en una posición inferior, va a tener que actuar de forma más extrema. Tendrá que demostrar a sus aliados europeos que aún merece su apoyo, que no deben abandonarla. No creo que eso vaya a ser realmente un problema. Los europeos han mostrado una falta de racionalidad absolutamente voraz en todo esto, y siguen apoyándolo sin dudar. Y ahora estamos llegando a un punto en el que, nos acercamos a 2026, y luego, adivinad qué, en noviembre empieza la campaña presidencial en Estados Unidos. En cuanto terminan las elecciones de mitad de mandato, básicamente arranca la carrera presidencial. Así que creo que hay muchos ucranianos y muchos europeos que piensan, solo tenemos que aguantar hasta enero de 2029. Puede parecer un poco absurdo, pero creo que esa es la sensación allí, que si los demócratas recuperamos la Casa Blanca, entonces los estadounidenses volverán a apoyarnos. Acabamos de ver cómo se aprobó una petición de descarga en la Cámara de Representantes. Una petición de descarga en la Cámara estadounidense es un mecanismo que permite llevar un proyecto de ley al Pleno para ser votado, incluso si el presidente de la Cámara, que ahora es Mike Johnson, no quiere hacerlo. En este caso, se trata de un proyecto de ley para proporcionar alrededor de $1.500 millones en ayuda a Ucrania. Johnson no tenía intención de permitir que se votara, así que se presentó esta petición de descarga. La mayoría la firmó y ahora el proyecto seguirá adelante. Y sobre si pasará o no en el Senado, yo creo que sí, que lo aprobarán. No creo que tenga una mayoría suficiente para evitar un veto, pero creo que, ya sabes, esta idea de que estamos en una situación donde los demócratas apoyan firmemente la guerra en Ucrania y aún tienes a gente como Lindsey Graham y Mitch McConnell y otros que están totalmente comprometidos con esa guerra. Pues sí, esta idea de que quizá incluso antes de que los demócratas recuperen la Casa Blanca en 2029, el Congreso que entre en 2027 aprobaría medidas para apoyar a Ucrania, ¿no? Creo que aquí estamos hablando de una estrategia basada en la esperanza, pero me parece que eso es lo que están contemplando. Ahora bien, el peligro de escalada es muy real, porque lo que podría pasar es que los rusos hagan algo, los ucranianos respondan y luego los rusos digan que lo que hicieron no fue suficiente. Tenemos que hacer más. Y lo realmente preocupante es que los rusos llevan años diciendo que hay que volver a atacar, golpear esas instalaciones en países de la OTAN que están dando apoyo a los drones que nos están atacando. Sí, muchos se fabrican en Ucrania, pero también se dice que muchos se producen en Europa y que los componentes, el apoyo logístico, el sistema de guiado y la inteligencia vienen de la OTAN y de Estados Unidos. Aún así, la inteligencia estadounidense sigue prestando apoyo a los ucranianos. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Y además, el hecho de que Rubio dijera el otro día que las conversaciones sobre Rusia, sobre la guerra, se han terminado, eso también dice mucho. Y Vladimir Putin dijo, más o menos, que después de las celebraciones del Día de la Victoria, a principios de este mes, ya no ve ningún papel para Estados Unidos en todo esto y que la guerra está llegando a su fin. ¿Qué significa eso entonces? ¿Cómo piensa lograrlo? ¿Cómo va a...? Quiero decir, me preocupa mucho hacia dónde va todo esto, lo que podría implicar, lo que podría provocar. Desde luego tenemos a Ucrania enviando drones a través de los países bálticos. Todo el mundo está molesto con Bielorrusia
Y bueno, con esa idea de que Bielorrusia ahora va a invadir Ucrania. Quiero decir, todos esos rumores que circulan, además de las cosas que realmente están ocurriendo, no calman la situación, la agravan aún más. Así que sí, esto es realmente peligroso, Nima. Creo que Europa está... I think Europe is there are many things to change in Europe in my opinion. Hay muchas cosas que cambiar en Europa, en mi opinión, porque hemos sabido que la CDU, el partido gobernante en Alemania, está discutiendo en silencio la posibilidad de sustituir al canciller Merz. Y Merz, de alguna manera, ¿te acuerdas? Estaba con Olaf Scholz. Y Merz ha sido un auténtico desastre por lo que ha hecho hasta ahora. Ni siquiera se puede comparar con Scholz. Ese tipo que no hizo nada, solo observó el sabotaje del gasoducto Nord Stream y cómo la economía alemana se destruyó durante la guerra. ¿Y tú cómo ves los cambios en Europa, Matt? ¿Crees que la opinión pública europea va a moverse hacia algo de cordura? ¿O vamos a ver a Europa redoblando sus políticas insensatas hacia Rusia? Creo que el liderazgo europeo, tal y como está ahora, tanto a nivel de la Unión Europea como en los países, va a redoblar su apuesta por las políticas anti-Rusia. Ven su identidad, digamos, a través de esa confrontación con Rusia, ¿no? La idea de una potencia extranjera, de un tirano extranjero contra el que se enfrentan. Intentan evocar imágenes del siglo XX, ¿sabes? Y creo que también en parte, porque las cosas van tan mal en esos países, la popularidad de estos líderes. Bueno, es que madre mía, hacen que Donald Trump parezca Beyoncé. Así de impopulares son, ¿me entiendes? Sí, claro. Y entonces creo que esa idea de seguir usando a un enemigo extranjero, ¿no? Para intentar mantener el apoyo, de intentar, ya sabes, usar algún tipo de amenaza grave, no en el extranjero, sino una amenaza externa que supuestamente está por encima de todos los problemas que tenemos en casa. Pues sí, tenemos problemas con el coste de la vida. Sí, nuestro sistema sanitario se está desmoronando. Sí, tenemos cuestiones con la migración. Sí, tenemos problemas con las infraestructuras. Tenemos un problema real de vivienda y así sucesivamente. Pero todo eso, ya sabes, parece que no importa, porque los rusos están apuntándonos con misiles rusos. ¿Y acaso no nos enseñó nada el siglo XX? Si no les plantamos cara, estarán en Varsovia, luego en Berlín, después en París y acabarán cruzando el canal. Así que creo que ese es el mensaje que los líderes actuales en el poder van a seguir utilizando. Y fracasará. Fracasará. Y por desgracia veremos cómo aumenta el apoyo a Alternativa para Alemania, a Reform en el Reino Unido, se me escapa el nombre, al partido de Marine Le Pen en Francia. Sí, es decir, veremos papeles y grupos de derecha, y entonces lo que tendrá será una de distinta. Pero en Francia también tenemos un partido de izquierdas. Han unido 2 o 3 partidos de izquierdas. Nosotros quedamos en segundo lugar. Exacto, sí. Al menos en Francia hubo ese momento de decir, vale, tenemos un problema real aquí y hay que afrontarlo. Si miras lo que pasó en el Reino Unido, con esa caricatura que mostraba cómo se describía al líder del Partido Verde británico, Zach Polanski, en comparación con cómo se describía al líder de Reform, verás la diferencia. Polanski básicamente decía que no se puede apoyar a un Estado genocida como Israel y que hay que invertir en nosotros mismos. Y los tabloides británicos, de arriba abajo, gritando que es antisemita. Lo mismo que le pasó a Corbyn. Mientras tanto, Farage habla abiertamente de montar campos de concentración para inmigrantes, y la prensa británica lo presenta como alguien con ideas nuevas y valientes. Y esto lo vemos una y otra vez en tantos países, ¿verdad? Sabes, durante los siglos XIX y XX ha existido este gran miedo a la izquierda, este gran miedo a cualquier cosa que pudiera considerarse socialismo o algo que se pareciera, aunque fuera un poco al comunismo. Esa idea de que todo lo que amenace los beneficios empresariales tiene que ser destruido.
Y claro, la prensa corporativa puede convivir con la extrema derecha. La extrema derecha puede intentar silenciarlos porque no les gusta lo que dicen, pero en el fondo, la extrema derecha solo va a favorecer los beneficios de las grandes empresas. Van a impulsar una política fiscal que hace que las corporaciones se froten las manos. Creo que eso es una de las claves aquí. Pero sabes, lo que me sorprende es la disposición de los europeos a destruirse a sí mismos. Todos esos países tienen unas ratios de deuda sobre PIB increíblemente altas. Incredibly high debt to GDP ratios. Most of them, I think, are over 100%. La mayoría de ellos, creo, están por encima del 100%. Y bueno, ¿cómo están hablando de financiar la guerra en Ucrania? Van a financiar la guerra en Ucrania, aumentando su deuda. ¿Y cómo van a pagar su militarización? Quiero decir, todos estos países están hablando de gastar cientos de miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de euros y decenas de miles de millones de libras más en sus ejércitos. Pues una vez más, van a recurrir a la deuda. El año pasado, por ejemplo, Alemania tenía un mecanismo de deuda que básicamente impedía al país tener déficit, pero sacaron el gasto militar de esa regla. Así que además de endeudarse, también van a recortar servicios. Así que ya tenemos una población en Europa que lleva años sufriendo por las políticas de austeridad, años sufriendo por la falta de inversión en sus propias economías, en sus comunidades, ¿verdad? En sus sistemas de educación y de sanidad, en sus infraestructuras, ¿no? Porque siguieron unas políticas de desindustrialización increíblemente absurdas, que además fueron acompañadas por cosas como permitir la destrucción de su energía barata, por ejemplo, con la voladura de los gasoductos Nord Stream. En fin, no veo nada que me haga pensar que esos líderes europeos en el poder vayan de repente a volverse sensatos. Ya sabes, el mejor indicador del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Y esta gente, su identidad está ligada a esa amenaza extranjera. Starmer, Macron, quiero decir, todo su discurso, desde que se empezó a hablar de la Unión Europea, von der Leyen y Kalliko, ni hablemos de ellos. Toda su identidad se basa en oponerse a Rusia, en presentarse como los que se enfrentan a ese gran tirano extranjero, ¿no? Y bueno, para muchos de estos países, como el Reino Unido, la idea de Rusia como enemigo se remonta a los años 1830. Así que está muy arraigada. Simplemente no veo cómo podría haber nada ahí. Y bueno, la extrema derecha va a llegar al poder en algunos de estos países, y eso va a ser un auténtico desastre. La población va a sufrir porque van a recortar presupuestos, van a recortar ayudas, no va a haber inversión en las economías, solo se va a destinar dinero a las grandes corporaciones. Así que todo va a quedar vacío, sin sustancia. Y claro, eso va a traer más desigualdad, una pérdida mayor de calidad de vida, y Europa se va a parecer cada vez más a Estados Unidos, pero sin una moneda de reserva que le permita hacer lo que quiera, como ha podido hasta hace poco. Sinceramente, Matt, creo que Estados Unidos tiene sus propios recursos. Lo tiene todo. Estados Unidos es autosuficiente en muchos aspectos. Pero Europa no es así, no está en esa situación. Depende muchísimo de la energía. Por eso la situación en Oriente Medio les está dejando en una posición muy complicada, porque ya no reciben gas ni energía de Rusia. Y tampoco lo están recibiendo de Oriente Medio, por la guerra que hay allí. Así que no les quedan muchas opciones, salvo que decidan mejorar su relación con Rusia. En este país, producimos unos 13 millones y medio de barriles de petróleo al día. Exportamos alrededor de 5 millones y medio. Y creo que esta es una de las cosas que los estadounidenses van a aprender, que formamos parte de un mercado global y que los productores de petróleo y el propio gobierno de Estados Unidos van a ir donde esté el dinero. Así que, si en otro lugar alguien ofrece más por ese petróleo, por ese producto refinado o por ese gas, los estadounidenses lo van a enviar allí. Creo que mucha gente en Estados Unidos no lo sabe. Ramini capitalismo.
That's exactly right. And so whatever vestige of, Exactamente. Así que cualquier vestigio que quedara en Europa que se opusiera a esas cosas, cualquier grado de socialismo que hubiera, cualquier tipo de programas de bienestar social, y sé que es un término amplio, pero en esencia se trata de garantizar que vuestras sociedades, vuestras comunidades, vuestra gente tenga lo necesario para prosperar. Y por eso hemos visto éxito en muchos países, porque invierten en su gente. Creo que China es un buen ejemplo de eso. ¿Cómo se saca a 400 millones de personas de la pobreza? Invirtiendo en la gente, dándoles educación, dándoles atención sanitaria, dándoles la posibilidad de ganar salarios dignos, ¿verdad? Y de avanzar en la sociedad de esa manera. right? And advance through society that way. And Europe, I think, is going to go the opposite direction, that they're going to follow. Y creo que Europa va a ir en la dirección contraria. Van a seguir, ya sabes, con esta idea, con esa apuesta por las políticas neoliberales que, en mi opinión, todavía no han dado resultado. Creo que vamos a ver, incluso cuando el resto del mundo diga, madre mía, qué error, que esos países europeos seguirán por ese camino. Porque no veo que los partidos en el poder vayan a cambiar eso. Y tampoco veo que los que están llegando al poder, aunque sean populistas, vayan a hacerlo. No veo que AfD o Reform vayan a aplicar de verdad políticas populistas reales, programas económicos o medidas fiscales que alivien la carga sobre la gente. That take the burden off of people, right? I see them being Vale, dedicated to yo los veo muy centrados en mejorar muchas de las grandes corporaciones. Veo tiempos difíciles por delante para el imperio estadounidense, y esos tiempos difíciles también van a afectar a los europeos que han decidido seguir formando parte de ese imperio. Veremos qué hacen los japoneses y los surcoreanos. Los australianos se quedarán con el imperio estadounidense. Pero, ya sabes, en lugar de ir por su cuenta, como podrían hacer los europeos, aunque tampoco es que eso significara una especie de Pax Europea, imagínate, si von der Leyen fuera la jefa del ejército europeo, ¿qué pasaría? Dios nos libre si fuera Callas, ya me entiendes. Así que veremos. Veremos. So we'll see. Yeah. Sí, muchísimas gracias, Matt, por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer, como siempre. As always. Muy bien, gracias Nima. Just let me. Déjame que lo saque un momento. Y por favor, entra en el Substack de Matt, de Matthew Ho. Déjame que lo abra aquí, Matt. Just bring it up here, Matt. Gracias. Sí. Quiero hacerlo. Yeah. Siki, Here, Lo agradezco. Gracias. Thank you you. can go to Matt's Substack and subscribe. puedes entrar en el Substack de Matt y suscribirte allí. I am sure Estoy seguro de que vas a encontrar muchos textos muy buenos de Matt. Está desmontando la propaganda y haciéndote pensar de forma crítica. propaganda and making you think and critical thinking. Well, It's thank so you. good. Thank you. Thank I got stuff on there going back to 2015. Gracias. Tengo material ahí que se remonta a 2013. Necesito subir también lo que tengo desde 2009. A la gente le interesa. Quieren ver lo que decía sobre Afganistán, Libia y Siria en 2010, 11 y 12. Todo eso sigue en el Huffington Post. Pero necesito sacarlo de ahí, porque me da miedo que un día me despierte y el Huffington Post haya desaparecido, y todo lo que escribí entonces ya no esté disponible. Es interesante volver atrás y leerlo, ver en qué acertaste, en qué te equivocaste, cómo han cambiado tus puntos de vista. Es muy interesante mirar atrás y ver cómo has evolucionado, cómo he evolucionado yo en estos, ya sabes, 17 años haciendo esto. Pero te agradezco que lo compartas. Y por supuesto, la gente debería dar me gusta y suscribirse a tu canal aquí en YouTube. Estás haciendo un gran trabajo y más gente debería verte y escucharte. Need to be watching you and listening to you. Thank you. Muchas gracias, Matt. Un verdadero placer. Pleasure. Gracias.